disfuncional, como era ese ejercicio que realizamos. Entonces, yo creo que ahorita lo abordamos ese punto para ver si todos estamos en lo correcto. Y retomamos el punto del control y de la desviación social como para aterrizar lo que ya leíste, inclusive también hicieron una actividad. Ya habíamos hablado nosotros de las conductas, social, asocial, parasocial. Ya habíamos hablado de lo que es la cifra negra, la cifra real, la cifra oficial. Entonces, nada más para entrar de lleno al tema del control y de la desviación social, algo que ya leíste y que hiciste una actividad, vamos a profundizar un poquito más nada más para aclarar las dudas de este tema tan interesante que es el control y la desviación social. Entonces, como pudiste darte cuenta, este tema nos habla de la importancia desde el punto de vista de la sociología y de la criminología, que es el control, la forma de controlar las conductas, las herramientas que se tienen socialmente para controlar ciertas conductas, pero también nos habla de las conductas desviadas como tal, ¿no? El por qué se desvían, cuáles son esas connotaciones de la desviación, asimismo, cuáles son esas teorías precisamente de una desviación social que pudimos ahí observar la anomia de Merton, pudimos observar lo que es la asociación diferencial, la desorganización social, la teoría de la incapacidad, etcétera, entre otras tantas, ¿no? Sobre todo esas que nos menciona este tema, las más elementales o de las que se habla más comúnmente como teorías de la desviación social. Y ese tema pues es bastante interesante desde la óptica de la sociología criminal, pero también desde la criminología misma, debido a que, como pudiste leer, la desviación social se le llama, como bien dice aquí, la conducta que rompe con todo lo que conocemos como reglas, normas, en un grupo de la sociedad. Todas aquellas conductas que rompen con los lineamientos, los códigos de conducta, la ética, la moral, la costumbre, el uso, las normas jurídicas, pues lo llamamos una conducta desviada, y existirán, como pudieron haber analizado, desviaciones de conducta desde las leves, desde muy leves, hasta las muy extremas, que bien puede ser un crimen. Y nosotros, desde la óptica de la sociología criminal, pues es importante que conozcamos lo que nos menciona la teoría de la desviación, debido a que pues lo que interesa al régimen, lo que interesa a la sociedad, pues es precisamente que todos estemos alineaditos, que todos estemos en un mismo sentido de código de conducta, para que pues no exista tanta criminalidad como tal, ¿no? O desviaciones de conducta desde los leves hasta los graves, ¿no? Eso es lo que pretende y lo que busca la teoría del control social. Y como pudiste darte cuenta, nos tienen controlados desde la infancia con diversos mecanismos internos como externos, a raíz de que vamos creciendo. Dice ahí que cualquier acción que no se acomoda a las normas de la estructura de un grupo y a las expectativas de los integrantes, lo llamamos conducta desviada. Bueno, y aquí cabría preguntarnos lo que muchos psicólogos, sociólogos, criminólogos, filósofos, el preguntarnos, bueno, ¿y qué es una conducta normal? ¿Quién impone las conductas normales? ¿Quién dice este tipo de comportamiento es el estandarizado socialmente? Y eso es muy importante analizarlo desde una óptica, en este caso, de poder o de grupos de poder, que generalmente nos dirán algunas teorías que son los grupos de poder político y económico los que están imponiendo los lineamientos de comportamiento y de conducta, y se están encasillando
qué es una conducta normal y cuáles son las que están encuadradas dentro de la normalidad. Entonces, desde ahí partimos para poder mencionar que la desviación social puede tener diferentes connotaciones dependiendo de si son leves o graves las conductas desviadas, que de acuerdo al tiempo, pues es muy relativo, ¿no? Lo que antes era permitido puede ser que ahorita en estos tiempos ya no, o viceversa. Lo que antes no era permitido puede ser que hoy sí. Caso del aborto, ¿no? Caso de la homosexualidad, que hace algunos años eran conductas desviadas en la homosexualidad y que conforme va pasando el tiempo se van normalizando. El aborto, que era muy penalizado, poco a poco se ha ido normalizando hasta que ya lo vemos de una manera legal. Es decir, todos esos puntos, ¿no? El alcoholismo, la venta de alcohol era una conducta desviada en los años 20, los principios del siglo XX, precisamente, 1920, y después con el paso del tiempo se convirtió en una actividad o una forma de económica comercial, pues muy normal, ¿no? La venta de licor. No así la droga, que caso de la marihuana, caso del vegetal verde, pues que poco a poco ha ido alcanzando un terreno dentro de la legalidad y ahora pues se ha legislado sobre ellos, se está legislando para que ya sea a nivel nacional pues algo legal, ¿no? Entonces eso es lo importante también de ir estructurando, que a través del paso del tiempo hay conductas que se vuelven normales y hay otras que se vuelven anormales. También importante las circunstancias en que se realizan y también las personas que lo están realizando, ¿no? Las circunstancias, la legítima defensa no es lo mismo, la legítima defensa a matar en legítima defensa a matar por cuestiones placenteras o de venganza. Entonces hay una diferencia de acuerdo a las circunstancias. Un mismo hecho, circunstancias diferentes. Las personas que lo realizan también, hay conductas como el caso que veíamos en estas mismas diapositivas que ya leyeron, el caso del policía, ¿no? Que a él en sus funciones se le permite pues utilizar la violencia y la fuerza física y hasta accionar arma de fuego en un momento dado crucial de su desempeño profesional protegiendo a la ciudadanía. No así a una persona común, no se nos puede permitir el traer arma, ni disparar, ni nada de ello, porque pues no está dentro de lo que es nuestro rango de comportamiento socialmente, ¿no? Solamente hay personas que tienen esa facultad de ejercer la fuerza física o la acción de alguna arma de fuego correspondiente. Entonces ahí tenemos esos 3 puntos que nos habla de la desviación de acuerdo a las connotaciones, ¿no? La gravedad, el paso del tiempo, las circunstancias y las personas. De todo eso te hablaban estos puntos, ¿no? Desviaciones leves y graves. Desde muy leves, pues una persona aislada, una persona que se alcoholiza ahí en su hogar, él solo, pero no daña al prójimo. Pueden ser conductas asociales, pueden ser conductas parasociales, pero todavía no entra dentro del grado de los antisociales como delitos o como crímenes. Ya graves, pues estamos hablando de un crimen, de un delito como una violación, como un homicidio, etcétera, ¿no? Todo eso que comentábamos, el paso del tiempo, los divorcios inclusive aquí nos menciona, ¿no? El divorcio que en épocas anteriores era como que muy señalado, muy penalizado, más bien no penalizado, pero sí muy señalado socialmente, ¿no? Aquella persona que se divorciaba como que quedaba estigmatizada socialmente y ya traía arrastrando de toda su vida ese divorcio porque la sociedad la señalaba o lo señalaba, sobre todo en la mujer, que era algo donde se acrecentaba todo ese señalamiento de manera obviamente
desigual, ¿no? Con el hombre, que no era tan señalado como tal como la mujer en los años 50, 60 todavía. Bien, entonces ahí teníamos los ejemplos de la desviación del paso del tiempo, la desviación de acuerdo a las circunstancias. Entonces, ya mencionábamos el ejemplo de las cuestiones de la defensa, de matar en defensa propia por cuestiones de venganza o de alguna cuestión que se sale de control, pues hay una diferencia circunstancial. Y de las personas que realizan, que también ya manejamos ahorita el ejemplo, ¿no? El policía, por ejemplo. Eso era las connotaciones o las teorías de la desviación o aspectos de la desviación en sus aspectos característicos. La gravedad, el paso del tiempo, las circunstancias y las personas que lo realizan. Tomando en cuenta entonces cómo es el punto de la conducta como tal, lo que consideramos socialmente como anormal, todo lo que no encaja socialmente en una persona social, que bien puede ser persona que trabaja, que estudia, que no delinque, que se relaciona con los demás sin dañar al prójimo, pues es lo que llamamos una conducta entre comillas normal, ¿no? Hasta aquí, sobre el aspecto mencionado hasta ahorita de la desviación, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna aportación, Isabel? No, profe, todo bien. Ok, bueno, parece que vamos bien entonces. Permítame un segundo. Bien, entonces continuamos. Quedando claro el punto de la desviación, obviamente que va relacionado con el control social. Siguiendo con la dinámica de estas diapositivas, nos mencionaba el caso del control social. ¿Qué es el control social? Bueno, aquí nos empezaba a narrar como punto número 2 que el control social es el proceso de obligar a las personas a que sean normales, a que se conformen con lo establecido. Es una forma de control. Bueno, ¿cómo hace la sociedad? ¿Cómo hacen los mecanismos estructurales, las instituciones, para que las personas vayan, como decimos coloquialmente, derechitos por el camino correcto y no se nos desvíen ni para un lado ni para otro, ni de casos leves ni de casos graves? ¿Qué podemos hacer o qué hacen las instituciones para mantenernos conformados dentro de una estructura social, una estructura de normas? Bueno, como pudiste darte cuenta, cuando estuviste leyendo estas diapositivas en los ejercicios anteriores, pues se utilizan bastantes mecanismos internos y externos. Por ejemplo, partiendo
de que para poder lograr un mecanismo de control social efectivo, se tendría que utilizar tanto aspectos internos en el individuo, como la conciencia, como su sentimiento de culpa característico que es la conciencia, y como los mecanismos externos a través de situaciones formales e informales, la familia misma, la sociedad, las leyes, que son mecanismos externos, como bien nos dice aquí estas diapositivas, ¿no? Mecanismos internos de control social. Son controles autoimpuestos que forman parte de la identidad y de la personalidad de un individuo. Surgen a través de un proceso de socialización y las personas aceptan las normas sociales que se convierten en parte de su personalidad. Es decir, ahí ponemos un ejemplo entre paréntesis. No se roba porque su conciencia le dice que es inaceptable. Es decir, una forma de control social va a ser de forma interna nuestra conciencia misma. Y la conciencia pues tiene todo una evolución psicológica, filosófica, de acuerdo a los tratadistas como Freud, como el mismo Nietzsche, que nos hablan precisamente de esa evolución de la conciencia y que tenemos inclusive un inconsciente que nos está dominando constantemente, que hablábamos de eso en las teorías freudianas, ¿no? El inconsciente, que es el ello, donde están almacenadas todos nuestros pensamientos más frustrantes, pensamientos más morbosos, nuestros impulsos y nuestros instintos primitivos, entendiéndose primitivos los instintos animales, que ahí están, como el caso de la agresividad y el caso de la sexualidad, ¿no? Que son instintos naturales, instintivos. Y sin embargo, conforme hemos evolucionado, dirán los psicólogos, los psicoanalistas también en este caso, que conforme hemos evolucionado, hemos domesticado nuestros instintos, hemos domesticado nuestros impulsos, al extremo de crear cultura, arte, religión, ciencia, Estado, sociedad, leyes, que es una forma de tener estructurados nuestros impulsos de una forma u otra. Y dentro de todo esto, pues la conciencia juega un papel muy importante en la sociedad, en cada individuo, porque la conciencia, en el buen sentido de la palabra, cuando está muy bien estructurada de acuerdo a los objetivos buscados, pues la conciencia nos frena a comportarnos de una manera inadecuada, porque la conciencia misma nos está mordiendo día a día, por decirlo así, como coloquialmente, en la cuestión de lo que Freud llamaba estructura psíquica de la personalidad, con el superyo y el ello, que son lo equivalente a el angelito y el diablito, que siempre está el yo, la personalidad, en debate sobre estas dos estructuras, ¿no? Un superyo de normas, de moral, y de cuestiones estructurales de valores, y un ello que es todo lo contrario, que busca y demanda satisfacción inmediata de instintos. Y ahí tenemos precisamente la conciencia inmersa, ¿no? Generalmente, el que tiene buena conciencia, pues sigue las normas, sigue las leyes, sigue la moral, sigue los principios, sigue los valores, porque internamente dice, si hacemos algo mal socialmente, como robar, como matar, como violar, como esto, pues entonces hay una sanción, primero que nada interna, que va contra las normas sociales establecidas, va contra mi ideología religiosa, y que aparte tengo un castigo externo, como puede ser pues la sanción penal. Entonces la conciencia actúa. La conciencia es el primer mecanismo de control. Se supone que cuando está bien estructurada, nos ayuda a no cometer hechos que pueden afectar al prójimo y al bien común. Pero aquel que no tiene bien estructurado un superyo de normas, de leyes, de lineamientos, que no tiene estructurado bien una conciencia, por decirlo así,
normativa de conducta, pues realmente se le va a hacer fácil el elegir el camino incorrecto de la desviación, ya sea leve o ya sea grave, ¿no? Alcoholizándose, drogándose, el ser una persona grosera y agresiva con los demás, en el menor de los casos, y en el mayor, pues, cometer actos vandálicos y delictivos. Porque los mecanismos externos nos dice que se fundan en la aplicación de sanciones sociales por parte de los miembros de la sociedad. Es decir, la sociedad sanciona las conductas inadecuadas. Dice ahí que una sanción social es una recompensa o un castigo que se aplica para fomentar o disuadir ciertas conductas. Nosotros hemos crecido y nos hemos desarrollado desde la infancia con la sanción social de las recompensas y los castigos. Ah, caray, ¿a qué se refiere todo esto? ¿Quién me lo puede explicar esto tan interesante que es la sanción social a través de la recompensa y del castigo para disuadir o fomentar conductas? ¿Qué entienden por eso? Alguien que me pueda explicar y que me pueda apoyar también, recuerden, con sus cámaras cada que participemos. ¿Alguna voluntaria, voluntario? Nadie, ninguna voluntaria, voluntario para explicarme las sanciones a través de la recompensa y el castigo. Yo, profe, pues es como que te den una recompensa cuando haces algo bien o que te den un castigo cuando haces algo mal, ¿no? Para disminuir una conducta o aumentarla. Por ejemplo, el castigo para disminuir una conducta negativa en alguien y la recompensa para que esa conducta se siga repitiendo o algo así. Es correcto, muy bien, Leslie, Tamara, excelente. Así es, así es. Entonces, nosotros hemos crecido desde la infancia, nos han educado por el buen camino a través de los castigos o de las sanciones, ¿no? Sanciones ya sea de recompensa o de castigo, es decir, si nada más hacemos una recapitulación de cuando somos bebés, cuando somos niños, cuando estamos en nuestras primeras etapas infantiles, 2, 3, 4 años que tenemos los primeros usos de razón, sabemos que a todo infante, si vivimos en una familia que hasta cierto punto tiene las herramientas para poder educar, porque sabemos que no siempre los padres están preparados para educar, y ese es uno de los problemas sociales de la conducta desviada, la falta de preparación y de capacitación de los padres, que es muy común en los sistemas latinoamericanos, por toda esta desorganización social, por todas estas esta desestructuración precisamente de la familia en base a la violencia, el machismo, el alcoholismo, la drogadicción, la sumisión de la mujer en muchas ocasiones, que ocasiona todo esto, estos factores juntos, desorganización social. Entonces todo esto, cuando una familia está bien estructurada, pues educa a los hijos de una manera correcta a través de la sanción, de la recompensa y del castigo, porque eso se aplica a jóvenes en todos los niveles de nuestra vida.
Desde que somos infantes, si avisas que vas a ir al baño, te voy a dar un dulce. Si no avisas y te haces del baño, pues viene el manazo o viene una nalgada, ¿no? Entonces ya ahí empiezan, como dice Freud, a estructurarnos el superyo de la norma, de los valores, de la moralidad, de los principios, de la educación. Y así vamos creciendo, ¿no? Cuando una familia es desestructurada y que no tiene las herramientas para implementar las sanciones de forma correcta, pues vamos a encontrar violencia extrema, vamos a encontrar golpes, maltratos, violencia en todos los aspectos, y esto pues va a causar un patrón de conducta repetitivo conforme el muchacho o el niño o la niña vaya creciendo y vaya formando su personalidad. Y esto va a recaer en que cuando esté adulto o va a superar la familia desestructurada en la cual creció y va a superar al padre violento en una manera muy significativa. Obviamente no siempre, no es un determinismo, pero es muy común. Hay todo lo contrario, ¿no? Jóvenes o niños que vivieron en infancias tormentosas, realmente vemos casos de éxito. Así es como la familia, el caso de una familia de tantas, como bien dice Isabel, efectivamente. Permítanme. Sí, así es, efectivamente, como el caso de una familia de tantas, así tal cual, ¿no? Entonces, estas ideas del castigo y de la recompensa, pues toda la vida lo vemos, ¿eh? El hecho de que tú vengas a la escuela o estés en la escuela, también lleva la idea filosófica de la recompensa y el castigo, ¿no? Si el alumno viene, se conecta o asiste a clases puntual, cumple con las tareas, participa, está al 100% en sus participaciones, en sus avances, en sus tareas, en sus proyectos, en sus exámenes, pues viene una recompensa positiva, becas y todo ello, ¿no? Como bien dice Isabel. Si no, si está incumpliendo, entonces viene, pues, reprobar materias, reprobar el cuatrimestre, el no alcanzar su licenciatura como tal, por el no estar como marca la ley, como marca la norma, como marca la sociedad en términos académicos. En el trabajo es igual. En el trabajo tenemos que llegar puntuales, tenemos que hacer nuestro trabajo de acuerdo a lo que nos contrataron, cumplir un horario establecido, etcétera, etcétera, y vienen recompensas como bonos, como aumentos de sueldo, como aumentos de puestos, etcétera, que son recompensas sociales. Por otro lado, si yo falto, si no asisto al trabajo, que falte constantemente, que no haga mis labores de manera correcta, pues eso va a traer pues una sanción negativa, ¿no? Un castigo. Entonces, toda la vida estamos así, jóvenes, toda la vida vivimos con la sanción de la recompensa y el castigo. En el aspecto social, también. Si yo incumplo las normas, las leyes establecidas, pues hay una sanción penal. Si las cumplo, pues entonces estoy dentro del lineamiento. Entonces, constantemente estamos bajo estos esquemas. No nos podemos desprender de ellos porque es una forma de control social. Las recompensas equivalen a sanciones positivas como medallas, recompensas, aumentos de salario, inclusive hasta una sonrisa de aprobación y felicitaciones es una recompensa, ¿no? El felicidades porque hiciste buen trabajo, hiciste buena tarea, hiciste buena exposición, buena participación, etcétera, es una aprobación, es una recompensa de sanción positiva. Los castigos equivalen a sanciones negativas, como son las multas, prisión, el hacer el ridículo públicamente bajo nuestro comportamiento a lo mejor inadecuado, descontarnos el salario, regaños, etcétera, de nuestros patrones, etcétera,
puede ser lo que consideramos en este caso las sanciones negativas, que son los castigos. Entonces, constantemente, desde niños, en la escuela, en todas las etapas escolares, en el trabajo y en la vida social, ante nuestros conocidos, amistades, siempre estamos bajo el esquema del mecanismo externo del control social, mediante sanciones positivas y sanciones negativas. No nos podemos desprender de eso. Es constantemente el mecanismo de control, así está estructurado, pero habrá personas que no les importa prácticamente el qué dirá la sociedad, no les importa el tener éxito como tal dentro de una estructura social, y es ahí donde encontramos bastantes conductas inapropiadas, como el asocial, como el parasocial y como el antisocial. Vienen lo que son los mecanismos externos del control social en sus aspectos formales e informales, que van de la mano como lo estamos comentando. Las sanciones formales son impuestas de la manera prescrita por personas e instituciones autorizadas para representar un grupo. Sanciones formales, pues es la cárcel, el exiliar a una persona, expulsarla del país, una medalla, un título, pues es una sanción formal a un buen comportamiento. Ah, mira, tengo mi título de abogado, de sociólogo, de criminólogo, de administrador. Pues es una recompensa a un comportamiento socialmente adecuado, que es estudiar para ser un profesionista. Y siguen más, ¿no? Las especialidades y las maestrías, estamos en constantes sanciones formales, porque las sanciones informales son aquellas que pueden ser aplicadas por cualquier miembro del grupo y generalmente no se llevan o no llevan a efecto de alguna manera prescrita porque no está estructurado de una manera legal ni formal como tal, ¿no? El mismo cuestión del ridículo, el qué dirán, las murmuraciones, el que hablen de nosotros por nuestro comportamiento, pues se convierte en una sanción informal, ¿no? Si yo no me he visto de manera adecuada, si yo ando desalineado, si soy mal hablado, si tengo un comportamiento muy negativo, pues vienen sanciones de la sociedad hacia mí, el señalamiento, las murmuraciones, etcétera, ¿no? Que son sanciones informales que también pueden afectar, obviamente, y que nos orillan a cambiar de ruta hacia lo positivo, ¿no? Ya me voy a cambiar, me voy a vestir bien, voy a hablar mejor, voy a estudiar para que la sociedad no me señale. Entonces son mecanismos también importantísimos, ¿no? De acuerdo a todo esto, ya una vez que quedó comprendido lo que es el control social mediante los mecanismos internos y externos, viene la función positiva de la desviación, porque las funciones positivas de la desviación tienen esas características que deben de ir orientadas hacia pues algo positivo. Son aquellas consecuencias favorables que tienen los actos desviados sobre una sociedad o grupo. Son importantes ya que se piensa que por lo general la desviación solo causa problemas y a través del tiempo hemos visto que no es así, ¿no? Algunas conductas desviadas con el paso del tiempo, como bien decíamos, pueden ser, en este caso, favorables. La desviación puede fomentar el cambio social si los patrones de conducta en otro tiempo se consideraban desviados y ahora son aceptados. Ejemplo de ello, pues los sindicatos que antes eran como que muy señalados, el que la mujer votara en cuestión política no era algo factible ni algo que se llevara a cabo en los años 30, 40 y hasta los años 50 fue cuando se empezó con el voto de la mujer del siglo pasado, obviamente en los 50. La esclavitud en un tiempo fue legal, aceptada socialmente, y hoy pues obviamente se ha abolido la esclavitud y es algo positivo, ¿no? Entonces, es algo de lo que ya mencionábamos al principio. Estas cuestiones positivas de la desviación pueden servir para acrecentar la cohesión del grupo de la sociedad o de la sociedad. Los delincuentes que están encarcelados generalmente se presume, y es una manera equivocada de presumirlo porque no tiene efectividad y hay estudios al respecto, de que generalmente
el delincuente, cuando está encarcelado, pueda servir como ejemplo a toda la sociedad de que si nosotros cometemos los mismos actos, pues vamos a tener las mismas sanciones. Ni sirve para la reinserción, ni sirve para que muchas veces escarmentar en cabeza ajena. Claro, no siempre. Hay cuestiones que sí pueden, o casos particulares donde sí puede servir, ¿no? El delincuente está comprobadísimo que no es de manera certera la reinserción social mediante el castigo carcelario. El hecho de que esté encarcelado solo ahí 3, 4, 5, 6 años en su cuestión de la privación de la libertad no lo va a hacer mejor persona. Tenemos que implementar mecanismos, herramientas, planes de actividades de reinserción social para que realmente sea una persona, ayudarlo a ser mejor. Pero el simple hecho de encarcelarlo, eso ya queda claro que no es suficiente. Y esas teorías de la desviación de las cuales ustedes leyeron, pues son la incapacidad de adaptarse a las normas, la desorganización social de las familias desestructuradas, el medio ambiente, la ecología ambiental o la teoría de la ecología que nos habla de ello, ¿no? Que va de la mano con lo que veíamos de la escuela de Chicago, precisamente. Si existe una desorganización social en la familia, en el barrio, en una ciudad o en un país, pues realmente es muy probable que encontremos conductas desviadas de todo tipo. La asociación diferencial, que aprendemos mediante la ejemplificación del observar, las conductas desviadas se aprenden. Es muy común que si observamos al papá, a la mamá haciendo determinadas conductas, el infante las va a repetir. O si vemos a los amigos, si vemos a las amistades, o vemos personas en el barrio donde hemos crecido, como factores exógenos, pues es muy común, no es determinante, pero sí es muy factible de que pueda también tener ciertas conductas que observa el adolescente en un barrio desestructurado socialmente, como es alcoholismo, drogadicción, pandillerismo. La anomia de Merton es muy interesante también por los postulados que maneja Merton y la teoría que maneja en este caso, ¿no? Que ya estaremos profundizando en ello un poquito más. Y la teoría de la clasificación, ¿no? El etiquetamiento. ¿Quién pone las normas? ¿Quién pone las reglas? ¿Quién determina qué conducta es adecuada y qué no? Ya hablábamos que generalmente, como nos dice la teoría de la clasificación y el etiquetamiento, son los grupos de poder que tienen el control social los que determinan qué tipo de conductas son las buenas y cuáles son las malas. Entonces, de todo ello nos hablaba la teoría de la incapacidad, que profundizaba en este punto, la desorganización, la asociación diferencial, la anomía de Merton, que nos habla de los postulados mertonianos, de lo que es el conformista, el innovador, el ritualista, el retraído y el rebelde, ¿no? Que son 5 postulados de Merton, que es muy similar a lo que veíamos nosotros como la conducta social, asocial, parasocial y antisocial. Merton tiene sus propios postulados de que el conformista es el que se adapta al sistema, el innovador es el que inventa cómo conseguir sus objetivos a través de la delincuencia, el ritualista es el que generalmente nada más cumple, pero no tiene metas establecidas, pero cumple con trabajar y cumple con portarse bien, pero no tiene un fin realmente establecido. El retraimiento es el asocial, que es el que se aparta por completo, no quiere convivir, y el rebelde viene siendo como el parasocial, ¿no? Aquella persona que pues es rebelde en todos sus aspectos del lenguaje corporal, de vestimenta, de habla, etc. Entonces, estos 5 postulados de Merton van de la mano con el social, asocial, parasocial y antisocial, que es muy interesante la teoría de Merton desde el punto de vista de que
nos habla que el éxito no está garantizado para todos, que el éxito solamente en una sociedad va destinado para unos cuantos, y aquellos que se esfuerzan al máximo para lograrlo y no lo consiguen, lo que va a pasar es un resentimiento social. Y ese resentimiento social puede desencadenar también ira, coraje, delincuencia, venganza, violencia. Entonces es muy interesante lo que aborda Merton en sus postulados. Y ahí te habla precisamente de lo que te mencionaba de la innovación, del ritualista, del retraído, del rebelde, etcétera, ¿no? Y la clasificación, que en este caso de lo ya mencionado, de cómo se estructuran las normas, la teoría del etiquetamiento social y la teoría de las clases sociales también, que pues va de la mano, ¿no? Nuestra sociedad también está dividida en clases. Vivimos en sociedades clasistas, donde se estructuran clases altas, clases medias y clases bajas, ¿no? A nivel internacional y como a nivel nacional. Estamos estructurados, inclusive hasta existen las clases sociales entre países, ¿no? Los países de primer mundo, los países de segundo mundo y los países del tercer mundo. México se encuentra dentro del tercer mundo como tipo clase baja en términos sociales. Entonces, siempre vivimos rodeados de clasismo y de clasificación. Y eso también es importante abordarlo desde una óptica sociológica, criminológica también. Entonces, pues es muy interesante la teoría del control y de la desviación social. Adelante, me gustaría escucharlas. Josué, ¿qué opina? ¿Qué le queda claro? Josué, ¿se encuentra Josué o no se encuentra Josué? Leslie, Tamara. Pues yo creo que pues está muy interesante esto. O sea, algunas cosas ya las habíamos leído. Creo que todo ya lo habíamos leído. Pero como que nos lo explique y eso está muy interesante. Creo que se me quedan más las cosas así. Y pues sí, eso de las teorías del control social y eso, pues me parece muy interesante. Excelente, muy bien, gracias. Isabel, adelante. Profe, a mí se me hizo interesante lo del super yo, lo que estaba explicando, de que cuando tienen, o sea, como que una conciencia bien, pues, que familia bien y todo eso, pues que no se desvían y que, o sea, cuando el super yo ya está como, pues el ambiente y todo eso en el que vive, pues sí, que se desvía, pues como en la historia que nos compartió, o sea, eso se me figuró más o menos, por la familia en la que está la gente y así, pues se desvían. Así es, porque es parte del aprendizaje, ahí entra por completo la teoría de la desorganización social, que nos habla precisamente de que aprendemos mediante el ejemplo y de lo que estamos observando, el ser humano, más allá de los factores endógenos que podamos traer como predisponentes, lo que más puede influir son los preparantes, que son los exógenos. Recuerda siempre como tus factores criminógenos predisponentes, preparantes y desencadenantes, donde los predisponentes son los endógenos, que pueden ser psicológicos y biológicos, genéticos. Es lo que decimos, ya te predisponen a una conducta nociva.
Los preparantes es lo que vamos encontrando en el camino social. La familia, los hermanos, las amistades, el padre, la madre, el barrio, la pobreza, el desempleo, la estructura social. Y los desencadenantes, pues son ya actos o situaciones circunstanciales que ocurren que desencadenan precisamente a los anteriores, ¿no? Hacen que detone, es la mecha, la gota que derrama el vaso, el desencadenante. Entonces, en ese ejercicio que hacíamos de la familia, precisamente pusimos ahí el bosquejo de una familia desestructurada, donde los padres principales, había una sumisión de la madre, antecedentes delictivos, machistas también del padre, los hijos también desestructurados socialmente, uno abusando de una menor, otros pues cometiendo diversas cuestiones ahí asociales y parasociales, y los infantes, que en este caso veíamos ahí una serie de problemas también que iban a desencadenar en un futuro sin siquiera ser genios adivinadores, pues se puede visualizar una conducta futura con los infantes. Aquel que está cometiendo actos de barbarie con animales, pues es la escuela del crimen, ¿no? En criminología le llamamos la denominada triada criminal o la triada fatídica. Cuando un niño, un infante, está cometiendo actos de crueldad con animales, cuando ese niño está cometiendo actos de pirotecnia, que le encanta prender fuego a diversas cuestiones, y le sumamos un tercer factor que es la enuresis, que es el que se orine constantemente ya en una edad madurita dentro de la infancia, a los 7, 8, 9 años, donde ya se supone que ya no debe de estarse orinando en sus pantaloncitos. Entonces ahí ya encontramos la tríada criminal de focos rojos para llevar al niño. Con uno que tenga ya es para atención obviamente psicológica, pero cuando se tienen los tres, obviamente es ya un aspecto muy, muy importante de focos rojos. Repito, la crueldad animal, la enuresis y la pirotecnia, ¿no? Hay niños que tienen esos tres factores. Y veíamos en esas niñas o en esos niños también esas cuestiones. Una niña que era la característica de la enuresis por las cuestiones de que estaba siendo objeto de agresiones y abusos sexuales, que generalmente dicen los estudiosos del tema, psicólogos y demás personalidades dentro de la psiquiatría, que la enuresis se da precisamente generalmente por abuso sexual. Por eso el niño, la niña, de repente a los 7, 8, 9 años está paralizada y con miedo constantemente y se orina tanto en la cama como en cualquier punto de donde se encuentre, ¿no? Cuando ve o le llega alguna idea del abuso del cual fue objeto o del cual está siendo objeto. El caso del niño que estaba haciendo crueldad animal, también todo eso repercute, si no hay atención, en conductas posiblemente criminales más adelante. Entonces, por ello, el ejercicio iba enfocado a precisamente estructurar de manera correcta y que nos quedara comprendida esta situación, ¿no? de la desintegración familiar y las consecuencias sociales que tiene. Porque la familia, pues, es la base principal de la estructura social y de las conductas desviadas o no desviadas. Entonces, Gema, para usted, ¿qué le quedó claro? ¿Le quedó todo al 100? Ok, dice que sí le queda claro todo y las sanciones formales e informales. Muy bien. Isaura y Yesenia. También, profe, me quedó muy claro todo de la desviación social y el control social, todo me quedó muy claro. Perfecto, muy bien, excelente. Álvarez, Jonathan. Paola, ¿ya le pregunté a Paola?
que no me he preguntado. Adelante, Paula. Estaba recordando que en otra materia vimos un video de un gobernante que para erradicar o disminuir pues la tasa de criminalidad mandó pintar y tapar con pinturas o con diseños, todo como los grafitis y actos de vandalismo que habían plasmados en las paredes. Y según esto, pues que sí disminuyó considerablemente como el índice de criminalidad. La pregunta aquí sería, ¿esta acción dentro de qué tipo de teoría quedaría? Bueno, ahí entra dentro de la asociación diferencial. ¿Por qué? Porque la asociación diferencial nos habla de la teoría de las ventanas rotas. ¿Han escuchado ustedes hablar de la teoría de las ventanas rotas? Creo que la han de haber tocado en esa materia que me comenta. ¿La han escuchado? Ok, va de la mano con lo que dice Paola de pintar las bardas y todo ello, ¿no? Es muy interesante y yo creo que se basa esa teoría que dice Paola de pintar, pues es muy similar a la teoría de las ventanas rotas, si no es que lo mismo. Esa teoría de las ventanas rotas, que es parte de la teoría de la asociación diferencial, ahí la vamos a encajar. Punto número 1, contestada la pregunta de Paola. ¿Por qué? Esa teoría de la asociación diferencial nos dice que todo lo que observamos lo aprendemos. La ejemplificación. Y en específico, unos científicos hace algunos años llevaron a cabo un experimento para verificar el comportamiento de la sociedad, tanto en grupos de escasos recursos como en grupos de altos recursos económicos. ¿Cuál fue el modelo experimental? Dos vehículos, uno en el barrio pobre y otro en el barrio rico. Los mismos vehículos de buen nivel, recientes, modelos. Pusieron el vehículo en el barrio pobre y luego lo pusieron en el barrio rico el otro. En el barrio pobre te darás cuenta, sin ser genio, de que pues lo desmantelaron en un abrir y cerrar de ojos. Pero en el barrio rico no pasó nada. Esto llamó poderosísimamente la atención a los experimentadores, a los científicos de la conducta, y se empezaban a explicar y razonar. Bueno, en el barrio pobre me queda claro de que la misma marginación, la necesidad, el desempleo, todo lo que es sus factores endógenos, exógenos, lo primero que vieron ahí fue una oportunidad. La oportunidad de lograr obtener un beneficio por un mínimo esfuerzo, económicamente hablando, y lo desmantelaron. En el barrio rico no pasó nada, y esto llama poderosamente la atención porque en el barrio rico, pues yo creo que pasaban las personas y nada más lo veían ahí abandonado. Pero decidieron hacer algo, quebrarle las ventanas al carro que estaba en el barrio rico, romperle las ventanas. Y por arte de magia, cuando hicieron eso, empezaron a desmantelar el vehículo personas de la clase alta. Entonces, por eso se llama el experimento la teoría de las ventanas rotas. ¿Esto qué trae como interpretación social, criminológica, sociológica? Que nosotros, los seres humanos, si vemos que hay desorden, seguimos el desorden. Si vemos que hay delincuencia, seguimos la delincuencia. Si vemos que hay conductas nocivas, seguimos las conductas nocivas. Por ello,
ese experimento que menciona Paola, pues es el mismo, ¿no? El pintar generalmente es parte de la teoría de las ventanas rotas. Si nosotros limpiamos nuestra casa, si limpiamos nuestra colonia, si pintamos bardas en barrios muy marginados y con índices de criminalidad, nos dice la teoría que eso va a causar que disminuya. El orden trae aparejado orden, el desorden trae consigo desorden. Como el caso de Silvia Likens, lo desconozco, no sé quién sea Silvia Likens, pero si nos comparte, Leslie, adelante. Voy a hablar. Es una... Creo que fue como en los 80s. Era una muchacha como de 15 años, 14, 15 creo, que sus papás eran... De hecho hay una película, la película se llama El Encierro, creo. Era una muchacha que sus papás dejaron cuidando con una vecina porque sus papás eran de estas personas que viajaban como los de las ferias, que se mueven de pueblito en Estados Unidos. Y lo dejaron con esta vecina, pero la vecina pues la tenía en condiciones horribles, o sea, tenía muchos hijos y a todos los tenían viviendo horrible, que dormían en el suelo y comían súper poquito y tenían 2 cucharas para 8 personas y cosas así, eran como muy feo. Entonces los papás de Silvia pues le dejaban dinero siempre a la señora para que la cuidara, porque pues Silvia tenía que ir a la escuela y todo eso. Entonces la señora como que le daba mucha envidia a Silvia, porque pues era una niña bonita y en la escuela pues los muchachos la querían y cosas así. Entonces la golpeaba y luego la quemaba con cigarros y no sé qué. Y después la señora le dice a los niños que ellos también tienen permiso de hacer eso. Entonces los niños empiezan a agredir a Silvia. Y encierran a Silvia como en un sótano. Y los mismos hijos de la señora, creo que se llamaba Nancy, los mismos niños le empiezan a agredir y la queman también con cigarros y la agarran a latigazos y la bañan con agua hirviendo y cosas así súper feas. Y todos los vecinos sabían, o sea, porque pues obviamente la escuchaban, entonces todos los vecinos sabían. Pero en lugar de decir, ya luego iban los vecinos y también maltrataban a Silvia, hasta que la mataron. Pero nadie le dice nada a la policía. Y luego los hijos de las casas de los de alrededor, todos los muchachos también iban y veían cómo le pegaban y cómo la maltrataban y la cortaban. Y luego le cortaban la piel y le ponían mensajes súper feos y cosas así. Y todos sabían, todos en el barrio sabían, pero nadie decía nada. O sea, se enteraron cuando ella se murió. Cuando se murió fue que la encontraron y fue porque los papás regresaron. Porque además estaba Silvia y estaba su hermana. Y la hermana como que pudo contactar con los papás y fueron los papás y la buscaron, pero cuando la encontraron pues ella ya estaba muerta. Y todos los del vecindario nadie decía nada. O sea, era como que todos no sé, como